Gracias, son las 8 de la mañana con 4 minutos, 8:04. Gracias por estar con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión. Gracias también por los comentarios a través del 442-592-1075 para que también podamos hacerlo al aire, como siempre, con mucho cariño y con mucho respeto. Bueno, está en esta mesa de trabajo. Le agradezco infinitamente a la secretaria del Trabajo aquí en el gobierno del estado de Querétaro, a la licenciada Liliana San Martín Castillo, que nos haga favor de platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. Liliana, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, muy contenta de estar contigo nuevamente. Gracias por estar con nosotros, acompañarnos en esta mañana. Y bueno, varios temas, quiero tratar dos si no tienes inconveniente para el día de hoy. El primero es el tema del desfile del 1 de mayo, que muchos también, ya el gobernador Mauricio Curi González señaló precisamente cómo va a estar este próximo 1 de mayo, que habrá una serie de reuniones con representantes sindicales y que la idea es poner una mesa. Ha habido un diálogo permanente también con la secretaría que tú representas y bueno, para ir atendiendo esas demandas, esas necesidades, esas posibilidades del crecimiento económico que también es importante para Querétaro. Pero a propósito del 1 de mayo entiendo que bueno, pues también hay organizaciones sindicales que quieren manifestarse, que quieren hablar en voz alta de lo que son sus principales exigencias. ¿Qué balance hace el gobierno del estado de lo que será esta celebración de los trabajadores? Efectivamente, como lo refieres, hubo un planteamiento de las organizaciones sindicales de qué querían que aconteciera en esta fecha conmemorativa del 1 de mayo. Sí. Fuimos escucha de estas peticiones y en su caso, la petición era muy concreta, tener una voz que fuera escuchada por sus autoridades y el formato que creemos que existe un diálogo directo, pues es precisamente que cada secretario general de todas las organizaciones sindicales tengan la oportunidad de que el gobernador pueda escuchar cuáles son estos planteamientos, que por supuesto podamos escucharlo quienes formamos parte de ser titulares de distintas dependencias que tiene que ver con esta injerencia directa con ellos. Sí. Y el planteamiento fue hacer una mesa de trabajo donde todas las organizaciones sindicales a través de su secretario general puedan hacer un planteamiento de cuáles son las demandas más sensibles de las y los trabajadores en el estado de Querétaro y aquellos que tenemos responsabilidad directa podamos escucharlos, atenderlas y resolverlas. Independientemente de su filiación política o incluso en cada una de las diferentes organizaciones. Yo aquí lo comenté y decía que por qué había dos reuniones diferentes, una para los que representan la Alianza de Trabajadores en el estado de Querétaro y otra para otro tipo o para otras organizaciones. ¿Por qué razón? Te lo comparto porque en el caso de las 17 organizaciones sindicales que conforman la Alianza Sindical, hicieron una petición muy puntual que querían focalizar cuáles eran sus demandas. Fue atendida esta petición, pero nos obliga que aquellas organizaciones sindicales que no forman parte de la alianza tengan la misma oportunidad, bajo el mismo concepto, bajo el mismo formato, que también sus secretarios generales de las distintas organizaciones sindicales con competencia local y federal tengan esta oportunidad de hacer estos planteamientos. Por eso hay hay dos fechas, que será la primera el día 30 de abril y la segunda que será el día 1 de mayo, ambas en el centro de congresos, bajo el mismo horario. Comenzaremos mismo criterio, con el mismo formato. El mismo formato, exactamente el mismo formato. Todos aquellos secretarios generales de las distintas organizaciones tendrán la oportunidad de hacer uso de la voz y que estemos las autoridades estatales presentes para escucharlos. ¿Ellos no se juntan, pues? ¿No se reúnen? ¿No podrían estar en una misma reunión? Podrían estar en una misma reunión, sí, pero ellos han decidido actuar de manera independiente. Es decir, ellos no están agrupados en una asociación, claro, que bueno, en el caso de la alianza también están formalizando su asociación. Hoy no soy una asociación sí reconocida porque interactuamos todo el tiempo con ellos, no legal, pero que están en parte de ese proceso. Y en el caso de las otras organizaciones sindicales, no precisamente convergen, algunas tienen intereses distintos, pero en el caso del gobierno estatal estamos haciendo un planteamiento donde sean escuchados todos. ¿Cuáles son las demandas? ¿Cuáles son las exigencias ya en temas laborales más importantes, más inquietantes para las y los trabajadores en Querétaro, pues, mi querida secretaria? Te comparto, en su mayoría son temas que tienen que ver con su atención de salud,
Salud. Por supuesto que las condiciones generales de trabajo, por supuesto que derivado de todas estas reformas laborales, hoy la prestación que se encuentra en revisiones PTU, ¿no? Sí. Ahorita es muy latente porque precisamente es el plazo de cumplimiento de los centros laborales. Sí. El tema de seguridad. Sí. Seguridad social, seguridad física, ¿no? Que se puedan hacer pues estas gestiones, sobre todo porque se trata en el caso de las y los trabajadores de atención a través del IMSS. Sin embargo, lo anticipo, el gobernador ha sido muy puntual que cuando algún trabajador no tenga el medicamento que tiene prescrito, puede acercarse precisamente a la dependencia estatal, a pesar de que no sea su competencia directa, pero que sí asumimos la responsabilidad y con recursos estatales también. Y con ¿no? recurso estatal, por supuesto. Con recurso estatal. Los desfiles como que están en desuso, pensaríamos nosotros. Te pregunto, segunda, los sindicatos también, a propósito de la reforma laboral, de la que hablaremos brevemente nada más en un momento más, pero pareciera que tendrían que recomponerse o se están recomponiendo y están buscando la forma de, precisamente, de sobresalir de lo que tiene que ver con este entorno inmediato que de manera importante se vive a nivel local, en la perspectiva laboral y a nivel nacional, mi querida secretaria. Yo lo he precisado, esta fecha, 1 de mayo, sobre todo 1 de mayo 2023, implica un gran reto para todas las organizaciones sindicales y la demanda de las y los trabajadores no se hace latente saliendo precisamente a la calle, pero sí se hace latente, sí exige a la organización sindical que los está representando, que se reestructuren y que se armonicen de acuerdo a lo que implican estos nuevos retos de la reforma laboral. Y mucho en el caso de Querétaro, por supuesto, de manera nacional, pero en el caso de Querétaro, que es nuestra atención, es pues que estas organizaciones hayan concluido estos procesos de legitimación aquellos que no estemos ciertos, que después del 1 de mayo, pues ya no estarán representando a las y los trabajadores, si es que no agotaron este proceso. O que no tienen representación o que no tienen representación, aunque en algunos casos pues existe esta figura de los sindicatos únicos de las empresas, ¿no? Mientras estas mantengan su liderazgo, su diálogo genuino con los trabajadores, pues por supuesto que son figuras que nos van a bien funcionar. ¿Cómo va Querétaro? ¿Cómo va caminando Querétaro? Lo decíamos previo a la entrevista platicando sobre este tema que es importante en el marco de la reforma laboral que también ha implementado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pues mira, si hablamos precisamente del tema de legitimación, estimamos hoy que estaremos cerrando con cerca del 15% de los contratos colectivos de la totalidad. Entonces, por supuesto que es un porcentaje que la Federación estimó cerca del 20% de manera general, pero todavía nos quedamos más abajo. La proyección. Y aún implicando que el Estado de Querétaro ha despuntado respecto de otras entidades federativas, pero sigue siendo un porcentaje. Es de los primeros lugares, de los más aplicados, digamos. Pero es un porcentaje que nos está diciendo algo muy puntual. Los números siempre nos están contando una historia. Y en este caso nos está diciendo que las organizaciones sindicales tienen que ser todavía mucho más disciplinadas, tienen que invertir en su reestructuración, tienen que generar liderazgos auténticos con las y los trabajadores para que un trabajador pues se sienta debidamente representado. Sí, claro. Y cumplan con esa función básica y fundamental, ¿no? Que es la de representar justamente las demandas y necesidades de las y los trabajadores. Bueno, Querétaro también destaca a nivel nacional. ¿No hay huelgas? ¿Desde hace cuántos años? ¿30? Desde hace cerca de 3 décadas, así es. 30 años no hay huelgas. ¿Por qué no hay huelgas en Querétaro? Yo no quiero que haya huelgas, mi querida Liliana, mi querida secretaria. Pero me dice, oye, no hay huelgas en Querétaro, ¿por qué? Querétaro tiene una característica que se posibilita que en una misma mesa de diálogo pueda estar un representante sindical, puede estar una empresa y puede estar una autoridad laboral, sea local o federal. En nuestro caso, mucho nos han pedido y nos han posibilitado la injerencia de la autoridad local, algo que seguimos haciendo a pesar
de esta reforma laboral, porque el sindicato está muy acostumbrado y la empresa está muy acostumbrada a que su autoridad se siente con ellos en este diálogo. Que haga un acompañamiento imparcial, neutral y que posibilite resolver ciertas problemáticas. Y nos ha bien funcionado. Parte de un proceso natural, por supuesto que sí hay emplazamientos, porque forma parte de un procedimiento ordinario, pero no así los estallamientos, porque de manera previa son resueltos, estas demandas son resueltas, y yo aquí abono mucho a cuál es la disposición de las organizaciones sindicales que están muy atentas a ver a que la exigencia que estén planteando pues sea acorde precisamente a la productividad que están teniendo los trabajadores, porque en esa medida pueden pedir el incremento de ciertas demandas. Correcto, temas importantes, temas interesantes. A propósito, y referíamos también lo que señalaba la directora del INEGI a nivel nacional, ayer subió en sus redes sociales, dice: las entidades federativas con mayores incrementos de empleo formal son el estado de Coahuila de Zaragoza con 6.1%, luego sigue Chihuahua con 6.0% y en tercer lugar Querétaro con 5.7%. Una perspectiva muy favorable, muy positiva para Querétaro, porque además está hablando de empleos formales que están registrados pues en el Seguro Social, mi querida Liliana. Así es, el estado de Querétaro vuelve a colocarse como una entidad federativa que apuesta a la formalidad, y puedo decirte que todas las estrategias que estamos haciendo en el gobierno van direccionadas a este punto precisamente, porque en la formalidad las y los trabajadores pueden tener la garantía de tener acceso a vivienda, a seguridad social, a condiciones laborales estables, a salarios dignos, y seguiremos apuntando a estas estrategias donde podamos sí hacer un acompañamiento a los centros laborales, donde podamos hoy, por ejemplo, un programa nuevo que tenemos en la Secretaría del Trabajo es Becas para el Talento, es desde la Secretaría donde apostamos con recurso público a formar y a capacitar a trabajadoras y a trabajadores para después vincularlos a centros laborales. Y esta inversión no la haga el empleador, ¿no? Ellos hacían un cuestionamiento muy puntual de, es que invierto en formar a alguien y luego cuando tiene una mejor expectativa, pues se va y entonces siente que perdió. En nuestro caso, vamos a invertir en ese trabajador. Bueno. Si encuentra un mejor salario, una mejor condición laboral, qué bueno, pero ya no perdió el empleador. Ahora, el gobernador Curia ha señalado que hay 5 retos, desafíos importantes. Uno de ellos es la generación permanente de empleo, porque además ha proyectado a Querétaro como uno de los pocos estados que ha mantenido un nivel de crecimiento permanente en su propia economía, y esto genera la necesidad de que haya también una planta productiva que responda a estas necesidades, a estas expectativas de crecimiento para el centro del país, mi querida Liliana. Por eso la estrategia fundamental de mantener a nuestras perfiles en capacitación. Si queremos tener mejores salarios, tenemos que apostar a tener mejores perfiles profesionales, y con ello se cumple este reto que nos marca nuestro gobernador. Voy a entrar a un tema final, pero me preguntan, oye, el 1 de mayo es un día de descanso obligatorio para los trabajadores, y me preguntan también si el 5 de mayo es un día de descanso obligatorio para las y los trabajadores. Sí, son días obligatorios, son días que el empleador tiene que garantizar que pues no son laborables. Ya están pensando en el puente, yo creo, mi querida Liliana. Oye, y finalmente, acabar el tema, porque están promoviendo también vacantes para personas con alguna discapacidad, que incluso el día de hoy, entiendo yo, arrancan justamente con esta propuesta para generar también alternativas, opciones para personas con alguna discapacidad. ¿Dónde, cómo, cuándo y a qué horas va a ser este programa? Por supuesto, muchas gracias por mencionarlo. Sí, nuestras expos de empleo y nuestros reclutamientos específicos atienden a todos los sectores, y a través del Centro Estatal de Empleabilidad, aquellas personas que se les dificulta esta línea de atención prioritaria, que se les dificulta vincularse a una fuente laboral, pueden acudir con nosotros. Estamos de manera particular el día de hoy, porque tenemos ya empresas detectadas para hacer este ejercicio de vinculación, pero de manera ordinaria en nuestras oficinas, que nos encontramos en Ezequiel Montes número 23, segunda planta, y ahí estamos dispuestos para hacer este ejercicio efectivo de vinculación laboral. Correcto, y entiendo
entiendo que el día de hoy en el auditorio del Centro Cultural Gómez Morín, también harán pues esta convocatoria para personas con alguna discapacidad. Así es. Específicamente. A partir de las 9 de la mañana estaremos ahí listos para recibirlos y tendrán la posibilidad de que haya empresas presentes para hacer sus entrevistas de manera directa. ¿Qué hay que llevar? ¿Con qué hay que ir? Además de con muchas ganas, mi querida Liana, ¿qué hay que llevar particularmente para poder entrar? Basta con que lleven su currículum y es suficiente para que puedan tener esta entrevista. Y revisaba yo, por ejemplo, porque hay empresas interesantes que están ofreciendo vacantes y están, por ejemplo, BBVA en México, está restaurante La Casa de Todos, Nestlé México, Sayer-Lac Mexicana, entre otras empresas importantes a nivel nacional e internacional. Es correcto, son empresas que tienen mucho prestigio en nuestra entidad y que están colaborando con nosotros para poder hacer este ejercicio de emplear este grupo que se encuentra todavía más vulnerable. Samuel Jiménez me pregunta, el fondo de la reforma laboral era desaparecer los outsourcing. ¿Siguen existiendo outsourcing todavía en Querétaro? ¿Qué hacer o qué tiene que hacer el trabajador? ¿Hay que denunciar una situación de esa naturaleza o hay que aceptarla como una posibilidad también para desarrollar un trabajo? Hay que hacer una aclaración. El fondo de la reforma laboral no era desaparecer la figura, sino regularla, que es algo muy distinto. Sí puede existir la subcontratación siempre y cuando el proveedor o la empresa que se esté subcontratando no corresponda con el objeto central de la empresa origen. Sé que ya no los habías hecho favor de explicar, ¿no? Que si yo me dedico a hacer, iba a decir zapatos, ¿no? Pues no contrate un outsourcing para que haga los zapatos que yo tendría que hacer en mi línea de trabajo. Correcto. ¿No? Así de sencillo. Es justa esa idea. Hay apoyo con personas o para personas con discapacidad, pero que puedan trabajar desde casa. ¿Y qué pasa con el home office? Si ha cambiado después del tema de la pandemia, hoy cómo está en Querétaro. Fíjate que Delia Gómez me dice del centro. Fíjate que este tema fue un tema novedoso, pero que además tuvo sus grandes beneficios. Hay algunos casos de empresas que si bien podrían haberse ya reincorporado las y los trabajadores, han decidido no, y también algunas en este esquema del desplazamiento que tenemos ahorita complicado en nuestro estado, prefirieron hacer todavía mucho más funcional el tiempo que dispone su trabajador y les ha funcionado. Entonces ya no como un tema de prescripción, ¿no? Sí, pero salud pública, pues, ¿no? Pero sí como una oportunidad que bien nos funcionó a algunas empresas, depende por supuesto el giro. Que es parte de las enseñanzas, ¿no? De la pandemia, ¿no? Muchos aprendimos, oye, pues yo aquí lo puedo hacer así, lo puedo hacer, soy hasta más productivo, más productiva, y esto me conviene, sirve, y generamos esta misma relación. Oye, me dice, el día de descanso, el 5 de mayo no es día de descanso obligatorio, es únicamente para las escuelas y algunas dependencias de gobierno. En empresas no es obligatorio, no es de ley. 1 de mayo es oficial, efectivamente 5 de mayo es calendario escolar. Calendario escolar, entonces el 5 de mayo no es obligatorio. 1 de mayo sí es obligatorio. Correcto, me pregunta finalmente por qué la secretaria no obliga a las empresas públicas y privadas para que todos tengan una guardería, me dice Samuel Pérez. No es una obligación, pero sí quiero aprovechar la interrogante para decirte que uno de los programas más importantes que tenemos en la Secretaría del Trabajo es Programa Sin Brecha, para hacer esta combinación precisamente de que el desempeño laboral de una mujer no esté peleado con el tema de maternidad. Y a través del programa Sin Brecha, además de un cambio de cultura organizacional, propiciamos que los centros laborales implementen infraestructura como áreas de lactancia, ludotecas, y precisamente guarderías. Y puedo decirte que tenemos sumadas ya muchas empresas participando en este programa. Qué bien. Bueno, se va el tiempo, son las 8 de la mañana con 23 minutos, pero, oiga, buenos días. ¿Nos podrían dar algún curso, alguna capacitación, algún taller para aprender a elaborar nuestro CV? Es currículum vitae, ¿no? Por supuesto, pero ya lo hacemos de manera ordinaria. Basta con que acudan al Centro Estatal de Empleabilidad y precisamente tenemos un diseño de capacitación gratuita para cómo conformar, cómo elaborar su currículum. Y otra serie de capacitaciones. Que por cierto le debo decir, y además de agradecerte, mi querida secretaria, mi querida Liliana San Martín Castillo, la presencia en este espacio informativo, has impulsado mucho a las mujeres que se están incorporando al esquema del sistema de transporte público en Querétaro. ¿Cómo van esas mujeres choferas? ¿O cómo les debo decir?
ejecutivas del transporte. Y te voy a decir por qué ejecutivas. Cambiamos de nuestra figura de operadoras de transporte a ejecutivas del transporte, porque hoy no solamente las estamos enseñando a conducir unidades, sino que además estamos convirtiendo esta categoría laboral que estaba un poco con cierto estigma para profesionalizarla. Queremos que se sientan, que aquellas que participen manejando estas unidades se sientan muy dignas de esta función laboral, y estamos invirtiendo mucho en ellas y complementamos esta capacitación para enseñarlas al manejo de sus unidades. Claro. Con ellas están lo más importante, que son vidas humanas. Claro, así que enorme responsabilidad. Por supuesto que sí. Entonces estamos fortaleciendo en temas de inspección, en temas de cuidado, en protocolos para activar cuando tengan un alto riesgo. Y pues nuestro reto de este año es mayúsculo. Hoy tenemos un registro de 220 mujeres. Estamos apostando a cerrar el año con cerca de 600 mujeres. O sea, sí ha habido concurrencia. Sí ha habido. Está padrísimo. Además, todas las historias que pasan en esas aulas. ¿Y ya hay mujeres ejecutivas del transporte trabajando o manejando? Nuestro primer grupo que concluye, correspondiente a este ejercicio, concluye en el mes de abril. Mes de abril. ¿Me ayudas si platicamos con algunas? Con todo gusto. ¿Sí? Encantada. Mi querida Liliana San Martín Castillo, muy amable, gracias como siempre, secretaria del Trabajo, gracias por la gentileza de venir y platicar con la audiencia de Radar News. Muchas gracias. Gracias a ti. Muy amable. Son las 8 de la mañana con 25 minutos, hacemos una pausa, su opinión siempre la más importante, regresamos enseguida con más en este espacio de noticias. Pausa y volvemos.